En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, salvación del alma. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Ven, divina voluntad, a reinar en la tierra, y por intercesión de Luisa, envía, Señor, apóstoles al reino de tu divino querer. Amén. Bueno, pues continuamos nuestro encuentro hoy, 6 de marzo del 2021. Y en este encuentro hemos meditado en la pasión, en la primera parte, y seguíamos meditando en ella con este capítulo tan bello del volumen cuarto del 8 de febrero de 1902, en los que les explicaba al final de esta primera parte lo importante que es nuestra respuesta. Jesús y la Trinidad Santa quieren nuestra respuesta, por eso nos crearon a su imagen y semejanza, nos dieron una voluntad, una inteligencia, un corazón capaz de ser amado y de amar, de corresponder a ese amor y a esos dones, de reconocerlos, de adorar al que nos los ha dado y de anhelar el llegar a la unidad perfecta con esta Trinidad Santa, que es la finalidad para la que nos creó. Y gracias a que en Luisa y en tantísimas almas en la historia humana ha habido respuesta a la voluntad y al amor de Dios, Dios se desborda en nuevos dones para nosotros. Hoy hemos meditado por la parábola del Hijo Pródigo que en la iglesia este sábado se lee y se proclama. Lo importante que era para la relación entre ese padre y ese hijo y ese otro hermano que ese hijo que se fue, ese hijo pródigo. Lo importante que era la voluntad del hijo. El padre era un padre hermosísimo, maravilloso, generosísimo. Son tantos signos lo que en esa parábola nos manifiesta la grandeza de ese Padre, de su amor, de su paciencia, de su capacidad de perdonar, etc. Pero en el Hijo, en los hijos, vemos una gran deficiencia, una falta de comprensión de quiénes son, de quién es su Padre y de lo que ese Padre quiere para ellos. Y por esa falta de correspondencia al amor de ese padre, por eso tanto uno de los hijos, el pródigo, y el otro hermano, por eso están en la situación en la que están, que viven no como hijos, porque no han acabado de entender la gratuidad con la que son amados y la bondad inmensa de ese Padre que tanto les ama, además de la riqueza de ese Padre. Y hasta que en esos hijos no hay respuesta a esto, porque despiertan de esta obscuridad, de esta ignorancia en la que estaban, hasta que no hay respuesta, el Padre no puede hacer con ellos lo que Él ha querido hacer siempre, porque hacía falta que hubiera una respuesta libre a su amor y a su voluntad.
Y por eso les decía que a Luisa este capítulo del volumen 4, del 8 de febrero de 1902, vemos siempre que en Luisa hay esa correspondencia. Y esto es un ejemplo para nosotros. Porque para que el Señor nos hable, para que el Señor se nos dé, tenemos que acercarnos a Él. ¿Cuándo te dan la Eucaristía? Cuando te quedas sentada en tu casa viendo la televisión. ¿Te llevan la comunión? No. Cuando vas a la iglesia. Y no solo basta que vayas a la iglesia, luego hace falta que cuando llega la hora de la comunión, te levantes, te pongas en la fila y camines y te acerques. Y luego, ya que te presentan a Jesús delante de ti, te dicen, este es el cuerpo de Cristo. Y tú tienes que decir, amén, así es. Y luego abrir tu boca para recibirlo. Es decir, hay que hacer algo. Dios te ama infinitamente y es tan grande su amor, la Eucaristía nos lo revela claramente, que quiere que nos lo comamos, para que Él se haga carne de nuestra carne, o nosotros carne de su carne y huesos de sus huesos. Pero hace falta que yo quiera, y por eso al que crea y se bautice, ese se salva. Y al que crea en el que el Padre ha enviado, ese tendrá vida eterna. Y el que coma su carne y beba su sangre, Él lo resucitará y le dará la vida eterna por Él. Es decir, hay que hacer de nuestra parte. Como Luisa esta actitud la tiene permanentemente, pues el Señor, con inmensa generosidad, desborda en el corazón de Luisa conocimiento, amor y su voluntad misma para que sea vida de ella. Y entonces, ya que Luisa tiene esta actitud, está participando voluntariamente de la pasión, entonces el Señor, para alentarla, para animarla, está participando de la pasión, no es que está de vacaciones, está sufriendo voluntariamente, participa de los dolores y la pasión de Cristo. Leíamos la hora de la pasión cuando Jesús es flagelado. ¿Por qué Jesús sufre todo eso? Pues lo sufre para dar a su Padre la gloria y el honor que debíamos haberle dado nosotros con una vida santa y que no le hemos dado. Lo sufre porque nosotros, no viviendo una vida santa como el hijo pródigo que se va de la casa, termina hecho un desastre, miserable, muerto de hambre, apestoso. Y Jesús, para revestirnos de nuevo de la gloria y de la hermosura que Él nos dio al crearnos, Jesús acepta ser flagelado y que sus carnes sean arrancadas de su cuerpo. Y la Escritura nos dice que se podían contar todos sus huesos. Cuando Jesús cae y ve los pedazos de su carne, no solo un lago de sangre que se forma con su flagelación, sino su carne misma, sufre inmensamente. Es incomprensible a nosotros su dolor, porque ve en esa carne separada de Él a las almas que quedarán eternamente separadas de Él, porque no correspondieron a su amor, a su gracia, a su voluntad. Así que Jesús quiere explicar a Luisa cuál es la finalidad por la que Él ha sufrido tanto. Le dice: hija mía, la primera finalidad de la pasión abarca gloria, alabanza, honor, agradecimiento, reparación a la divinidad. En la vida de Jesús, desde su encarnación hasta el último respiro de su vida, Él vive todo para la gloria de su Padre, para el honor, para honrar a su Padre, como alabanza, como adoración, como acción de gracias a su Padre. Y como Él es la cabeza de toda la familia humana y de todas las criaturas, para dar este amor y correspondencia a nombre de toda la creación y de todas las criaturas de todos los siglos.
primera finalidad. Y es la primera finalidad en todo cuanto Jesús hace desde el instante de su encarnación, la gloria de su Padre. Él se debe todo a su Padre. Él ha sido y es engendrado eternamente por su Padre. Ese es el misterio de la Trinidad, la generación eterna del Verbo, y de que el Verbo recibe esta generación, es engendrado eternamente por el Padre. Él a ese regalo de ser quien es, segunda persona de la Trinidad, dándose totalmente a su Padre, devolviendo todo lo que de su Padre ha recibido, por puro amor a su Padre. Ahí tenemos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Este es el gran misterio de nuestra fe, el misterio de la Trinidad Santísima. El Padre que ama infinitamente y amando infinitamente genera, engendra eternamente a su Hijo, y el Hijo que, recibiendo en modo infinito toda esa grandeza de lo que el Padre le comunica, Él lo devuelve todo a su Padre. Y ese ir y venir de ese amor infinito que lo contiene todo es la tercera persona de la Trinidad Santa, un gran misterio para nosotros. En el cielo comprenderemos o veremos este misterio cara a cara. Siempre será misterio, pero comprenderemos mucho más de lo que comprendemos ahora. Por eso, como este Hijo que se ha encarnado, que es Jesús, es esa segunda persona de la Trinidad que está en acto de ser engendrado por su Padre, continuamente, eternamente, pues entonces su humanidad santísima es como envuelta en esta dinámica de infinito amor, y consciente de que todo lo que Él es de su Padre, todo a su Padre lo devuelve. Por eso la primera finalidad, no solo de la pasión, de su encarnación, de los meses que estuvo en el vientre materno, de su nacimiento, de su vida oculta, de sus alegrías, de sus penas, de su trabajo con San José de Nazaret, la primera finalidad de todo, siendo la segunda persona de la Trinidad, Él envuelve y como que arrastra en este movimiento eterno a su humanidad santísima, para dar a su Padre todo. El Padre se ha dado todo a Él al engendrar, y Él le devuelve todo a su Padre, todo sí mismo lo devuelve al Padre. En esta dinámica de recibir y dar todo, es que nos toca a nosotros vivir nuestra vida en la tierra. Porque nosotros, ¿qué somos? Nosotros no somos el Padre eterno, es evidentísimo. ¿Qué somos? Tampoco somos el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad. Pero somos personas. Y somos personas que somos o fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Y como personas creadas a imagen y semejanza del Creador, dotadas de voluntad, con libre albedrío, de inteligencia y de un corazón capaz de ser amado y de corresponder a ese amor, ¿qué somos? ¿Qué nos descubrimos ser? Pues hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y si somos hijos, quiere decir que estamos siendo, de algún modo, como un eco de lo que pasa con el Hijo eterno, estamos siendo engendrados por el Padre, por su gracia. ¿Y qué nos toca hacer? Pues lo que hizo el Hijo. Reconocer este amor del Padre que no cesa ni un instante en nuestras vidas y corresponder a Él. Él en ese amor con que nos ama, nos conserva en la existencia y nos lo da todo y nos da su gracia. Él se da todo a nosotros. ¿Qué nos hace? ¿Qué hace falta que hagamos nosotros? Si seguimos al Hijo,
que recibiéndolo todo, después el acto inmediato que él hace es darse todo a su Padre, pues hemos de darnos enteramente al Padre. Así que primera finalidad de la pasión, y también de tu pequeña pasión, la que te toque vivir aquí en la tierra, debe ser la gloria, la alabanza, el honor, el agradecimiento, la reparación a la divinidad, uniéndote a Jesús para hacer eso. Y la segunda, la salvación de las almas. Y todas las gracias, dice Jesús, que se necesitan para obtener esta finalidad. Por eso, la vida de quien participa en las penas de mi pasión comprende en sí estas finalidades. Y no solo eso, sino que toma la misma forma de mi humanidad. Tú y yo somos Él. No en el orden de la persona, porque Él es una persona divina, pero en nuestra naturaleza humana somos el cuerpo místico de Cristo. Somos su cuerpo. Así que podemos decir, aunque seamos una pequeña célula de ese gran cuerpo místico que es la Iglesia y toda la humanidad, somos Jesús. El yo con mayúsculas de este cuerpo místico es la segunda persona de la Trinidad. Y a la cabeza está su humanidad santísima, como primogénito de toda criatura. Pero tú y yo somos su cuerpo. El Cristo total no es solo Jesús hecho hombre. Es la cabeza del cuerpo y el cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo. Así que tú eres parte del Cristo total. Eres Cristo, por eso eres cristiana. Eres cristiano. Porque estás como Él y en Él ungida, que eso es lo que significa Cristo. Somos ungidos por el Padre. Y hechos hijos suyos, adoptados como hijos. Jesús y su humanidad lo es por naturaleza. Nosotros por adopción, por gracia. Así que si nosotros participamos de la pasión, y todos participamos en alguna medida de la pasión de Cristo en nuestras vidas, esa participación, en vez de que la eches por la ventana cada vez que te toca un poco de sufrimiento, abrázala, viene de tu esposo, del esposo de tu alma, del que es la cabeza tuya, que es Jesús, que te participa un poquitito de su pasión. Acógela. Él abrazó todas tus penas. Él era inocente. Tú, muchas de tus penas que tienes que sufrir, las sufres porque eres responsable por tus pecados. Y el Señor te ha quitado muchísimo de lo que tenías que sufrir. Él se lo echó en los hombros para que tú no lo llevaras. Y las almas víctimas, como lo dice, han tomado sobre sus espaldas lo que nos tenía que tocar sufrir a nosotros por tantas cosas que hemos hecho, contrarias a la voluntad de Dios. Así que esas otras pocas cosas que nos deja el Señor sufrir, que son participación de su pasión, es Él mismo que nos las manda. Son regalos que Él nos manda para que en algo nos parezcamos a Él. Y nosotros, Él quiere que nos parezcamos a Él, no solo en su sabiduría, en su amor al Padre, en su amor a los hombres, sino también en el misterio de su pasión. Él voluntariamente no tenía que sufrir nada. Él era inocente, la inocencia encarnada. Y quiso sufrir todos los pecados del mundo y las penas y las consecuencias de todos ellos. Así que Él se echó, cuando ese hijo pródigo se va de la casa, el padre ya sabe qué va a pasar con ese hijo yéndose de casa. O sea, se aleja de la fuente de la luz, del amor, de la vida y de todos los bienes. Así que ese hijo, tarde o temprano, terminará mal, y el padre lo sabe. Pero es su hijo, no es un robot que tiene a su servicio y que Él conecta o desconecta cuando Él quiere.
hijo a su imagen y semejanza. Así que si ese hijo no quiere vivir con él, que es su padre, pues lo deja ir. Y lo espera porque sabe que tarde o temprano ese hijo salido de sus entrañas tiene que volver a él. ¿Cómo va a venir ese hijo? Pues como conocemos que pasa en la imagen esta bella de esa parábola preciosísima del hijo pródigo. Sabe cómo va a volver a él. Y al regresar a él, el padre le acoge. Para poder empezar a hacer con ese hijo lo que él habría querido hacer desde el principio, pero que ese hijo no se lo ha permitido. Porque los planes que ese hijo tiene no corresponden a los planes que tenía su padre. Y como ese hijo no ha entendido que los planes de su padre son infinitamente más grandes, más bellos y más gozosos que el mejor plan que al hijo se le ocurre, pues el hijo, experimentando independientemente de su padre la vida, pues va a vivir las consecuencias. Y ese padre sufre más que el hijo esas consecuencias. El padre sabe qué va a pasar a ese hijo. Y todas esas penas que ese hijo tiene que aprender dolorosamente para descubrir su dignidad, el amor de su padre y tantas otras cosas, el padre las sufre con mucha más intensidad que el hijo. Pero es necesario que ese hijo, a través de esas dificultades y esas experiencias dolorosas, despierte. Así que el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, nos hacen partícipes de un poco del dolor que ellos tienen por nuestra insensatez, ignorancia, etcétera, etcétera. Así que cuando te manda alguna dificultad o alguna pena, hay un propósito. Y lo que el Señor quiere con este capítulo es que tú vivas ese poquito de dolor, de sufrimiento, a veces de confusión, de duda, de lo que sea, lo vivas por estas finalidades. El honor, la gloria, la alabanza, la reparación a este Dios uno y trino, tan ofendido por los hombres. Y también para alcanzar para tus hermanos todo lo que necesitan para que no se pierdan para siempre, para que aunque sea tarde, regresen a la casa del Padre. Porque el Padre, mientras vivimos acá en la tierra, nos espera a todos para hacernos partícipes de su reino, de su vida divina. Y cuando esto empieza a ocurrir, pues se ponen de fiesta allá en el cielo, porque dicen, finalmente este despertó. Y vamos a poder gozar, porque cuando empieza el Padre con ese hijo que ha vuelto a casa, organiza un banquete. En ese banquete todos los que están unidos a ese Padre, todos participan de los bienes y las alegrías de ese banquete. Así que por eso dice Jesús, hay más fiesta en el cielo por uno que se convierte que por 99 justos, porque de los 99 justos ya todos los bienes estando en el banquete, ya lo están compartiendo todos. Pero este que estaba lejos es una novedad, porque el Padre con cada uno de esos hijos pródigos que regresa, saca nuevos tesoros de su corazón y de sus riquezas para compartirlos con todos. Así que todos están esperando a ver cuántos se van convirtiendo por acá en el mundo, para que la fiesta se haga aún más espléndida, más gozosa. Y si además ayudamos que alguno se convierta, pues hasta tu salvación la alcanzas gracias a ese esfuerzo que haces. Y vamos entonces a algo que tiene que ver también con esta felicidad de todos, que es lo que hay en el volumen 3, 26 de febrero de 1900. Volumen 3, 26 de febrero de 1900. La divina voluntad es felicidad de todos. Después de haber pasado algunos días de privación, cuando a lo más venía alguna vez como sombra y huía, y yo sentía tal pena que me deshacía en lágrimas, y el bendito Jesús, teniendo compasión de mi dolor, ha venido y me veía, y después me ha dicho,
Hija mía, no temas, que no te dejo. Ahora, cuando estés sin mi presencia, no quiero que te desanimes. Más bien, de hoy en adelante, cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella, y teniendo a mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciéndolo así, tú me tendrás en tus mismas manos. ¿Qué cosa forma la bienaventuranza en el paraíso o del paraíso? Ciertamente mi divinidad. Ahora, ¿qué formará la bienaventuranza de mis amados en la tierra? Con certeza mi voluntad. Ella no te podrá huir jamás, la tendrás siempre en tu posesión, y si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. El alma, no saliendo jamás del círculo de mi voluntad, se vuelve noble, se diviniza, y todas sus obras repercuten en el centro del sol divino, así como los rayos del sol repercuten en la superficie de la tierra, y ni uno solo sale del centro que es Dios. El alma que hace mi voluntad es la única noble reina que se nutre de mi aliento, porque su alimento y su bebida no las toma más que de mi voluntad. Y nutriéndose de mi voluntad toda santa, en sus venas correrá una sangre purísima. Su aliento exhalará un fragante perfume que me recreará, porque será producido por mi mismo aliento. Por eso no quiero otra cosa de ti, sino que formes tu bienaventuranza en el giro de mi voluntad, sin salir jamás, ni siquiera por un breve instante. Mientras esto decía, en mi interior sentía una inquietud y un temor, porque el hablar de Jesús indicaba que no iba a venir y que yo debía aquietarme en su voluntad. Oh Dios, qué pena mortal, qué estrechuras de corazón. Pero Jesús, siempre benigno, ha agregado: ¿cómo puedo dejarte si tú eres víctima? Solo dejaré de venir cuando tú dejes de ser víctima. Pero mientras seas víctima, me sentiré siempre atraído a venir. Así parece que quedé tranquila, pero me siento como circundada por la adorable voluntad de Dios, de modo que no encuentro ninguna abertura por la cual salir. Espero que me quiera tener siempre en este cerco que me une toda a Dios. Este capítulo bien profundo tiene muchas cosas que enseñarnos. Todos tenemos momentos, no como los que vivía Luisa, como una alma víctima que era, en los que Jesús se esconde. Si leen el libro del Cantar de los Cantares, verán como en ese libro se revela cómo es la historia de la relación de Dios con el alma. Y el amado y la amada no están siempre juntos. El que ama a la amada, que es el alma, tiene sus cosas que hacer. Así que de vez en cuando se separa de su amada. Y la amada muere de amor por el amado, que no está, y lo espera, y está atenta, y está vigilante a ver a qué hora regresa. Así lo hace el Señor con todas las almas, con todas las almas. Cuando empieza una relación personal de amor con Él así nos va purificando. Además es necesario que haya estas ausencias, porque estas ausencias hacen que en el corazón nuestro se purifique y se despierte un mayor afecto por el amado. Él es un maestro del amor, es el amor infinito, así que se las sabe todas.
y sabe cómo alentar y despertar en el alma cada vez mayor amor hacia Él. Porque el amor de Él es infinito, ese no cambia, es eterno, no tiene fin ni principio. En cambio el amor nuestro pues va poco a poquito. Y Él sabe cómo hacerlo crecer, cómo nutrirlo, cómo purificarlo, cómo alentarlo, cómo animarlo a crecer. Así que como Jesús con Luisa se escondía, Luisa sufría tanto. Y Jesús le dice: hija, no temas, no te dejo. Luisa siempre está sintiendo como que ese esconderse de Jesús, que luego curiosamente, como tantas veces ella refiere en sus capítulos de sus escritos, Jesús no es que entra por la ventana como cuando tú te vas de tu casa al supermercado y entonces pues los que estaban en casa ya no te pueden ver porque ya no estás en casa y entonces están esperando, y si son tus hijitos o a lo mejor tu perro que se pone a ladrar cuando te vas porque él quisiera estar siempre a tu alrededor. ¿Y qué pasa cuando te acercas y regresas? Empieza a mover la cola porque ya regresaste. Y tus hijos pues están viendo en la ventana a ver a qué hora llega su mamá, porque ya tienen hambre, y a ver si viene y trae algo y les prepara algo para comer. Así que te esperan. Cuando Jesús deja al alma, y el alma lo ha conocido y lo ama, pues siente este deseo de que Él vuelva. Pero al irse, empiezan a salir las dudas. Si no le habrá pasado algo a mi mamá, ¿por qué tardó tanto? No se le habrá ponchado una llanta, se le descompuso el coche, o se olvidó de nosotros y se fue para Nueva York. Quién sabe cuántas cosas les vendrá a la cabeza a un niño pequeño que no es capaz de decir: hombre, si fue al supermercado, tranquilo, dentro de un rato llega. Y si no, pues llámala por teléfono para que te diga por dónde andas y ya está de camino de vuelta. Cuando no tienes esas herramientas ni la cabeza, no se te enciende el foco en la cabeza para pensar en cuál puede ser el motivo de lo que está pasando, pues te empiezan a meterse en la cabeza unas ideas extrañísimas. A Luisa un poco en el orden espiritual le pasaba eso, y por eso le dice: hija mía, no temas, no te dejo. Y le da un mandato: cuando estés sin mi presencia, no quiero que te desanimes. Más bien, de hoy en adelante, cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella y teniendo a mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciendo así, tú me tendrás en tus mismas manos. Jesús revela un gran secreto. Su voluntad contiene su presencia. Su voluntad y Él son inseparables. Su presencia, la presencia de la persona en el lenguaje de lo que es persona. La persona viene del griego, de las celebraciones o obras de teatro que se hacían en la antigüedad. Y personas eran las que tenían una máscara, que representaban un papel. Nosotros hoy, con el concepto de persona que tenemos, gracias a la revelación que Jesús ha hecho de su Padre, de su Espíritu Santo, de Él mismo, tenemos un concepto mucho más profundo de persona. Pero entonces tú eres persona cuando apareces, cuando eres visible. Y el Señor aquí nos dice algo mucho más grande, nos dice algo profundísimo. Nos dice: cuando yo te prive de mí, no te desanimes. Cuando yo te prive de esa presencia,
qué presencia era, la de la humanidad de Jesús, que se manifestaba. Y cuando se manifestaba Jesús, ella se sentía en el cielo. Pero le dice, mi presencia tiene una dimensión aún más profunda. Y esa dimensión más profunda es mi voluntad. Porque esa presencia que tú percibes es la de mi humanidad. ¿Se acuerdan de lo que leíamos en la hora de la pasión? Y más que en la hora de la pasión, en el capítulo también que leímos, dice, a esta alma, a esta flor que se ha formado en tu corazón por hacer las horas de la pasión, está como en el cielo de mi humanidad. De ahí la haré pasar al cielo de mi divinidad. Ese es el tercer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? Muchas veces se los he dicho. El primer cielo es este que consta el sol, las estrellas, la luna y todo el universo material. El segundo cielo es el de su humanidad santísima, que encierra las estrellas de todas las virtudes posibles e imaginables, de todas las bellezas en el orden sobrenatural. ¿Y cuál es el tercer cielo? A donde fue llevado Pablo, eso dice. Yo no sé, pero me llevaron al tercer cielo. No sé si con el cuerpo o sin el cuerpo. ¿Cuál es ese tercer cielo al que fue elevado Pablo el día que iba de camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos? Pues el cielo de la divinidad. Y ahí lo vio todo. Se le reveló todo el misterio del Cristo, del Mesías a quien él perseguía. El cielo de la divinidad. Entonces el Señor quiere que cuando nos vemos privados del segundo cielo, que son esos consuelos que con su gracia Él nos da habitualmente, de devoción, de fervor, de una percepción como de que Él está con nosotros. Hay otras veces que Él esconde eso a algo. Y era lo que le pasaba a Luisa. Y Luisa va a tardar mucho tiempo en acostumbrarse a verse sin estas estrellas de este segundo cielo, que es el cielo de su humanidad. Y no se acostumbraba a no ver ese sol, a no ver esas estrellas, a no percibir esa alegría que en este segundo cielo, que encierra todos los bienes para todas las criaturas juntas, que es la humanidad de Jesús. El Señor le dice, no te desalientes, porque yo te esconda este segundo cielo. Brinca al tercer cielo. De hoy en adelante, cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad. Este es el tercer cielo, la divinidad, y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella y teniendo a mi voluntad como si fuese mi misma persona. Porque en ese tercer cielo que es la divinidad, ahí están las tres divinas personas. Ese tercer cielo, esa divinidad, son las tres divinas personas. Es un cielo de tal luminosidad, de tal altura, trascendencia y belleza, que todas las cosas creadas, incluida la humanidad santísima de nuestro Señor, queda eclipsada en esta luz de la divinidad. Luisa está acostumbrada a esta luz más pequeñita, que es la de la humanidad de nuestro Señor. Pero el Señor la creó para que viviera en el cielo de su divinidad, así que esta pequeña luz, digo pequeña, es más grande que todas las luces del universo espiritual y material, de todo lo creado. Pero es una luz pequeña comparada con la luz de su divinidad. Y Luisa tiene que aprender a pasar, a morir a esas luces de ese segundo cielo para vivir, alimentarse y estar en paz en el tercer cielo.
cielo, que es el cielo de la divinidad, de la voluntad divina. Haciendo así, tú me tendrás en tus mismas manos. Claro que sí, porque de su divina voluntad son inseparables las tres divinas personas. Es inseparable la humanidad del Señor. Y son inseparables todas las almas y todas las delicias y alegrías de la humanidad y del universo entero. Todo está en ese cielo. ¿Qué es lo que forma la bienaventuranza de los que están en el paraíso? ¿Y el paraíso qué es? Pues el tercer cielo. Pues ciertamente la bienaventuranza de esos que están en el tercer cielo es mi divinidad. Eso es el cielo. Vivir en Dios, en las tres divinas personas. Y que ellas vivan en ti. Y que esto lo poseas como propio. Eso es el cielo. Y la fuente y causa de esa bienaventuranza que será eterna, pues es la eterna voluntad divina, con sus infinitas riquezas, con sus infinitas perfecciones, atributos, obras, todo cuanto ella es, ha hecho y hará, eso será la fuente de tu alegría que no tendrá fin. Por eso, Luisa, eso es la bienaventuranza de los que están en el cielo. ¿Y cuál debe ser la bienaventuranza de los que estamos acá en la tierra? Con certeza, dice Jesús, mi voluntad. Porque todas las demás cosas son pasajeras. Y antes o después quedarán eclipsadas en la luz infinita de la divinidad. Y tienes que irte acostumbrando a eso. Por eso es que no podemos entrar al cielo así nada más. Porque para que podamos entrar en el cielo de la divinidad, primero tenemos que pasar por el cielo de la humanidad de nuestro Señor y transformarnos enteramente en Él, vestirnos de Él, ser Él. Y una vez que somos como Él, idénticos a Él, en perfección, en amor, en pureza, en virtud, en todo eso, entonces estamos listos con el don que Él nos hace o les hace a esas almas en el purgatorio, de su voluntad divina, ojos para poderla ver, oídos para poder oírla, abrazos y brazos para poder abrazarla. Es un don nuevo. Ese don de su voluntad es una capacidad que es absolutamente necesaria para poder estar en la presencia de la divinidad cara a cara. Ahí no se puede ir si no tienes ese vestido que te capacita para estar en esa presencia, si no morirías. Así que tenemos que recibir este regalo. Y como el Señor quiere darnos ese regalo a todos, pero quiere que tú colabores para que Él te dé el regalo, pues por eso toda la vida en la tierra, y por eso unas cuantas penas, momentos de privación de las alegrías y gozos que aquí tenemos, espirituales, materiales y de toda clase. Porque tenemos que hacer la pequeña parte que Él nos pide, que es poquitita comparada con lo que Él nos va a dar. Son como todas esas parábolas de talentos que Dios le da aquí a sus hijos para que los administren. Esos no son los bienes definitivos. Te presta 4 pesos para que aquí Él quiere ver qué tan buena administradora eres de eso poquito que te da. Porque tú eres dueña y heredera de las infinitas riquezas de tu Padre del cielo. Pero si ni 4 pesos eres capaz de administrar, ¿cómo te puede confiar la herencia que Él te tiene preparado? No, Él tiene que entrenarte a que seas diligente, atenta, vigilante, que cuides de las cosas que Él te confía, para que te pueda confiar las cosas que durarán eternamente. Si no eres capaz de cuidar bien las cosas que duran 4 días, ¿cómo te puede confiar cosas que son eternas? Él quiere ver, Él hace una prueba. No puso a prueba a nuestros primeros padres.
A los primeros padres no les había dado 4 pesos, les había confiado toda la infinita riqueza de su voluntad y les pidió solo una prueba de obediencia a su voluntad. No coman de los frutos de ese árbol. Si hubieran respetado ese mandato que Dios les había dado, hubieran quedado confirmados en la posesión de las infinitas riquezas que ese Padre habría compartido con ellos al crearlos. Pero fueron como el hijo pródigo, no, quisieron ir a vivir por su cuenta. Y todavía estamos pagando las consecuencias, toda su familia, su descendencia. ¿Cómo vamos a hacer para volver a recobrar esa riqueza infinita que el Padre tiene preparada y reservada para nosotros? Pues el Señor ahora nos pide pequeñas pruebas. A Adán le pidió que no comiera de un fruto. Como no obedeció, lo echaron de la casa. Él se exilió de la casa de su padre. Nosotros somos hijos de esos exiliados. Vivimos y nacemos fuera de la casa. ¿En qué consistirá en esencia la prueba que Él nos pide para devolvernos lo que perdimos? Pues en que queramos volver a la casa. Ahí tienes al hijo pródigo, que decide, yo volveré a la casa de mi padre. Y le diré que he pecado contra el cielo y contra Él, y que no merezco llamarme hijo suyo, pero que quiero estar con Él. Bueno, pues esto quiere el Padre de nosotros, que volvamos a casa. Y si volvemos con este deseo, el Padre nos acompaña, como pasó con el hijo pródigo, en ese último trayecto para llegar a la casa, y en el camino nos va vistiendo de nuevo, porque a su casa no se puede entrar así nomás. Hay que entrar como hijos de ese Padre infinitamente santo. Y para que esto pudiera hacerse, Él envió a su Hijo, que tomó la carga y el peso de volver a vestir a todos de nuevo, y por eso se dejó desvestir de su carne, de su sangre y de todo lo que Él era, como hombre, hasta su vida, para poderte vestir a ti de nuevo, para que tengas el vestido de fiesta, que es esa obediencia y amor sin medida a su Padre. Cuando tengas ese amor, puedes entrar al cielo. La gente cree que se va de aquí sin haber conocido ni dado al Padre nunca gracias, se va a ir al cielo así. Por supuesto que no. Y no es porque el Padre no te quiera llevar al cielo. Es que tú todavía no quieres, no estás interesada en entrar al cielo. Y lo muestras con el modo como vives acá abajo. Así que te dará un chance, que es que en el purgatorio aprendas a morir de amor por ese Padre, del cual aquí en la tierra te acordabas solo los domingos, si te acordabas. De este capítulo vamos al siguiente, precioso también. Volumen 9, es cortito. 2 de noviembre de 1909. No ver el pasado, sino el presente. Es el subtítulo. Esto es muy importante. Continuando en mi habitual estado, estaba pensando en mis cosas pasadas. Ay, Luisa, cómo nos parecemos a ti. Y el bendito Jesús, haciéndose ver, me dijo: hija mía, no mires el pasado, porque el pasado ya está en mí. Te puede causar distracción y te puede hacer equivocar el poco camino que te queda por hacer. Ese volverte al pasado te hace disminuir el paso para tu camino presente. Pierdes tiempo y no haces más camino. En cambio, viendo solo el presente, tendrás más ánimo,
te estarás más estrechada a mí y harás más camino y no tendrás peligro de equivocar. Muy breve, pero sustancioso. A veces hasta con pretexto de virtud y de santidad. Estamos allá atrás en nuestro pasado, recordando tantas cosas que hicimos mal. No, esas se recuerdan alguna vez, se hace una buena confesión y confiada en la infinita misericordia de tu Padre, eso desaparece, no existe más. El Padre del cielo te ha regalado a través de su Hijo la reconciliación con Él. Una vez reconciliada con el Padre, hay que caminar como ese hijo cuando se encuentra con su Padre en el camino de vuelta a casa. Él le quiere decir quién sabe cuántas cosas para explicarle, quizás no lo expresa la palabra, cuáles fueron los motivos de todo lo que hizo, qué le pasó en el camino. El Padre no lo deja ni terminar de hablar. Lo abraza, lo besa, que lo revistan de nuevo. Al Padre lo que le interesa es que ese hijo esté listo para poder entrar en la casa al banquete que Él le tiene preparado. Ya, olvídate de lo que pasó con los cochinitos, de todo lo que pasaste por allá, de que metiste la pata. Ya, deja todo. Yo soy tu Padre. Estás perdonado. Ven conmigo. Vamos a casa. El Padre quiere que estemos atentos, pero ahora ten cuidado, te tenemos que caminar todavía un trayecto. Ve viendo dónde pones los pies. Ya te mandé que te trajeran unas sandalias para que no vayas a llegar y te tengamos que poner en una silla de ruedas. Amárrate bien las sandalias y vamos a caminar y mira por dónde vamos caminando. Jesús dice, yo soy el camino. Mira bien este camino. Aprende de mí, sígueme. Y hay que ir caminando con el Padre. El Señor ya no quiere, después de que te perdona, no quiere que estés dando más vueltas a eso. Y tampoco, a lo mejor ya no se trata de pecados, que estemos pensando lo menos posible en estas cosas que aquí tanto nos ocupan, nos quitan tiempo y atención. No olvidemos que todas estas cosas que el Señor nos da y nos da para hacer todos los días son solo las ocasiones en las que Él quiere encontrarse contigo. Lo más importante en todo lo que nos pasa cada día no es lo que en sí mismo tenemos que hacer, sino que Él viene a mi encuentro. Tú con este Padre eres ese hijo pródigo que ya se encontró con Él cuando te has reconciliado con el Padre. Eres ese hijo al que el Padre está trabajando para vestirte de nuevo. Entonces tienes que tener tus ojos puestos en Él, en su Hijo, en su Espíritu Santo, porque tienen un gran trabajo que hacer. Te tienen que preparar para que tú puedas entrar a ese banquete, vestida como una reina, con la dignidad de la hija, de una hija de Dios, del Dios Altísimo. Y lo que va pasando durante el camino, este poco de camino que queda por hacerse, es para terminar de prepararte para esto. Así que hay que estar atentos a eso que va pasando, pero sobre todo atentos a esta obra interior que el Señor quiere hacer en nosotros, de transformación de nuestro corazón en el suyo, de identificación de nuestra voluntad con la suya, de semejanza, de adquirir la semejanza de perfección de su amor que esté en nosotros. Que tu gloria esté en ellos, que el amor con el que me amas esté en ellos, que mi alegría esté en ellos. Esto es de lo que el Padre, mientras vamos caminando, quiere llenarnos, porque sin eso no podemos entrar a casa. Si ves, dice a Luis al final, si pones tu atención solo en el momento presente, tendrás más ánimo.
El Señor no quiere que nos desanimemos por nada de esto que está pasando. Todo esto es transitorio. Es transitorio, sea lo que sea, es transitorio. Lo que importa es este trabajo interior que Dios está haciendo en ti. Y por eso le dice a Luisa, aunque te prive de mí, mi voluntad no te puede dejar, ni tú a ella. Vives en ella. Aguza tu mirada y verás que ella está siempre contigo. Y si te abrazas a ella, me abrazas a mí, porque yo soy inseparable de mi voluntad. Entonces, sea cual sea la situación humana, material y espiritual en la que te encuentres, de su voluntad no te puedes apartar. Ninguna criatura podemos apartarnos de la voluntad de Dios, porque la divina voluntad es eterna, inmensa, infinita. Y es la que nos mantiene con la existencia, nos mantiene en la gracia de Dios y nos quiere con ella fundidos por toda la eternidad. Entonces, cuando las cosas de acá de la tierra, cambiantes, estén cambiando, no te desalientes por nada. Son distintas formas en las que la divina voluntad te visita. Si se mueve un poco la tierra, es la divina voluntad que la mueve. No es la madre tierra que se mueve sola, que ella decide, que esa madre tierra no existe. No, es la voluntad de Dios que lo gobierna todo y que le ha dado leyes a cada cosa creada, la que mueve la tierra, o hace que venga una tempestad, o que salga el sol y nos caliente, o que venga un vientecito fresco que nos quite un poco el calor que tenemos. Él es el que está detrás de todo eso. Encuéntrate con Él. Él es un artista. Todos los días son como un escenario distinto que Él te ha preparado, en el que Él quiere encontrarse contigo. Y el juego está en que a través de todas estas manifestaciones que son visibles o perceptibles a tus sentidos, lo encuentres a Él. También cuando viene tu suegra, también te viene a visitar. Y si viene el vecino ese que es un poco fastidioso y que tiene un perro que anda mordiendo a todos, también te viene a visitar. Él permite muchas cosas que pasan, pero tiene gobierno sobre ellas. No pasa más de lo que Él quiere para el bien tuyo, para realizar. Él es un maestro en esta obra que está haciendo en ti, para hacerte semejante a Él en un modo único e irrepetible entre todas las criaturas que Él ha creado y va a crear. Él tiene un plan y lo quiere llevar. Tú solo déjate llevar y adhiérete con tu voluntad y con tu amor al plan que Él tiene. Y así no te equivocarás. Y vamos al siguiente capítulo. Ahora ya estamos más o menos llegando, ya nos está dando el Señor lecciones para llegar a la casa. Y cómo se pueden tomar posesión de los bienes que contiene el divino querer, de los bienes que hay en la casa. Volumen 15, 18 de marzo de 1923. Estaba toda abandonándome en la santísima voluntad de mi dulce Jesús, a pesar de que me sentía privada de Él, y como traspasada en el corazón, y pensaba entre mí: ¿para qué ha servido el haberme hablado tanto de su eterno querer si ahora me ha dejado? Es más, sus mismas palabras son heridas a mi corazón, que me lo desgarra en pedazos. Si bien estoy resignada, beso esas mismas heridas que me laceran, la mano que me hiere, pero siento a lo vivo que todo para mí ha terminado. Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y poniéndome sus brazos al cuello me ha dicho: hija mía, no temas,
Nada ha terminado entre yo y tú. Tu Jesús es siempre para ti, tu Jesús. La cosa que más fuerte vincula al alma es perder su voluntad en la mía. ¿Cómo puedo dejarte? Y además, si tanto te he hablado de mi querer, son tantos vínculos de unión indisoluble que he puesto entre yo y tú. Mi eterno querer, hablándote, vinculaba tu pequeño querer con los vínculos de mi eterno querer, por cuantas palabras te decía. Además de esto, debes saber que al crear al hombre, nuestra primera suprema voluntad fue que debía vivir en nuestro querer. Y debiendo vivir en él, debía tomar de lo nuestro para vivir a nuestras expensas, correspondiendo a nuestra voluntad con tantos actos divinos por cuantos actos humanos hacía en la nuestra. Y esto para enriquecerlo con todos los bienes que nuestra voluntad contiene. Pero el hombre quiso vivir en su querer, a sus expensas, y por esto se exilió de su patria y perdió todos estos bienes. Así que mis bienes quedaron sin herederos, eran inmensos y ninguno los poseía. Entonces entró mi humanidad para tomar posesión de todos estos bienes, con el vivir a cada instante en este querer eterno. Quiso vivir siempre a sus expensas, nacer, crecer, padecer, obrar y morir en el eterno beso del querer supremo. Y a medida que vivía en él, así me venía dada la posesión de los tantos bienes desocupados que el hombre ingrato había puesto en el olvido. Ahora, hija mía, mi sabiduría infinita con haberte hablado tanto de mi querer, no ha sido solo para darte la simple noticia. No, ha sido para hacerte conocer el vivir en mi querer, los bienes que hay en él, y mientras haces el camino en él, tomas la posesión de ellos. Mi humanidad hizo todo, tomó posesión de todo, no para mí solo, sino para abrir las puertas a mis demás hermanos. He esperado tantos siglos, han pasado tantas generaciones. Esperaré aún, pero el hombre debe regresar a mí sobre las alas de mi querer, de donde salió. Por eso sé tú la primera bienvenida, y mis palabras te sirvan de acicate para tomar la posesión, y de cadenas que te aten tan fuerte que no te dejen salir jamás de mi voluntad. Es como la parábola del hijo pródigo, pero con otras palabras preciosas. Luisa sigue con el problema. Como a Jesús, la humanidad de Jesús se le esconde, no acaba todavía, estamos ¿en qué volumen? En el volumen 15. Le queda mucho rato a Luisa todavía de vida. Ya lleva bastante, porque estamos en el año 1923, ella nació en el 1865, así ya casi tiene 60 años, tiene 58 años. Y le quedan todavía del 23 al 47, pues 24 años de vida. Pero ya es una adulta, ya está madura. Así que, y aún así, no es fácil quedar privados de la humanidad del Señor. San Pablo, luego de que se lo encuentra, no sabe vivir sin esa humanidad de Jesús. No sabe vivir. Todo lo que a él le parecía grande e importante, después de haberse encontrado que le salió al encuentro este Jesús, no quiere saber de otra cosa. Todo lo demás le parece basura.
A partir de ese momento, de ese encuentro, su vida es Cristo y Cristo crucificado. Sabiduría de Dios, aunque sea locura para los griegos y escándalo para los judíos. La sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría encarnada, que ha venido a ponernos a salvo a todos los hombres y a llevarnos de vuelta a la casa del Padre, porque somos exiliados, encadenados y esclavos, en la oscuridad, en la muerte, en las tinieblas, en la confusión. Y Jesús ha sido enviado por el Padre para traer de vuelta a casa a toda la familia humana, revestida con todos los honores y la gloria que como a hijos nos corresponde. Jesús ha pagado el precio para que este regreso a casa de los exiliados pueda tener lugar y cumplimiento. Así que Luisa, le es difícil estar sin este Jesús. Es el más bello de los hijos de los hombres, sobrepasa todo lo imaginable, más bello que todos los ángeles del cielo. Después de encontrarte con esta belleza, ¿tú crees que se puede vivir en la tierra sin Él? No, es la muerte, no tenerlo a Él es la muerte, porque Él ha dicho de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que es como vivir sin vida, es vivir una muerte continua, no tenerlo a Él. Una vez que lo has encontrado de verdad, Luisa ha tenido esta experiencia y por eso ella vive quejándose de que Él se esconde. Y aún así el Señor, como le ha dicho en el otro capítulo, aún mi privación, tú vívela en mi voluntad. Y si lo haces, si te entregas a mi voluntad, que así dispone las cosas, te resignas a mi voluntad, te abandonas a mi voluntad, en mi voluntad me encontrarás, porque yo soy inseparable de esta voluntad. Me encontrarás en otra manera, de otra manera mucho más profunda que con la que estás habituada a encontrarte conmigo. Y entonces, mientras está en esto, el Señor le dice: no temas, nada ha terminado entre yo y tú. Y es muy interesante que el Señor no es políticamente correcto. No usa el lenguaje que usamos nosotros los hombres, políticamente correcto, para no herir susceptibilidades. No, el Señor es la verdad. Y la verdad es que Él es el que es y tú eres nada. Así que cuando se tiene que hablar, el Señor no empieza por la nada, empieza por el que es, por el todo. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, como muertos cayeron. Él es el que es, Yahvé, el Altísimo, el Dios eterno del Antiguo Testamento, que les aterrorizaba estar en su presencia por la infinita majestad de este Dios. Por eso Jesús, cuando habla, le dice: hija mía, no temas, nada ha terminado entre yo y tú. Tú, Jesús, es siempre para ti, tú, Jesús. Jesús, Dios, es orden. Y el orden empieza en Dios. A ese orden nosotros tenemos que adherirnos y entrar en ese orden. La cosa más fuerte vincula al alma es perder su voluntad en la mía. Y este perder significa sumergir, unir, conformar tu voluntad con la voluntad de Dios. Resignarte, si no das para más, empieza siquiera por obedecerla, aunque seas como un prisionero en la prisión, que tiene que obedecer a los gorilas esos que son los guardias que cuidan la prisión, o así los ve como gorilas terribles. Pues aunque sea eso, porque si no vas a empezar a tener problemas en la prisión. Hay que obedecer lo que ahí los jefes de la prisión mandan.
No porque tengas mucho cariño a esos guardias ni al jefe de la prisión, pero es que si no obedeces vas a tener muchos más problemas. Al menos empezar por obedecer, luego por resignarte. Pues sí, son un poco tosquitos, brusquitos estos policías, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay de otra. Pues en vez de pelearme con ellos, mejor me resigno. Si ya te vas encariñando con ellos porque alguno de ellos es amable y es considerado, pues entonces confías, te abandonas a la voluntad que a través de ellos se te manifiesta, etcétera, etcétera. Así que lo que más vincula al alma conmigo es que pierda su voluntad en la mía. Pero este perder no es porque te vas a quedar sin voluntad. La voluntad que Dios te dio por ser una criatura a su imagen y semejanza la tendrás eternamente, en el cielo o en el infierno, a donde tú quieras ir. La tendrás contigo para siempre. Así que, si tanto te he hablado de mi querer, estos son vínculos de unión indisoluble que he puesto entre yo y tú. Mi eterno querer, al hablarte, vinculaba tu pequeño querer con mi eterno querer por cuantas palabras te decía. Así creamos al hombre. Él debía tomar posesión de nuestra voluntad. De eso hubieran sido las clases en el paraíso, de divina voluntad, para que fuéramos tomando posesión. Porque éramos unos niños en Adán y Eva, el hombre a imagen y semejanza, riquísimo heredero de la Trinidad. Pero tenía que descubrir y conocer los infinitos tesoros de su Padre para que esos tesoros que ya tenía como herencia para él, tenía que conocerlos para amarlos y tomar posesión de ellos. Y esa era la tarea de esos hijos en el paraíso. La creación habría sido el libro en el cual estaban todas las lecciones para aprender esa lengua divina de la divina voluntad. ¿Cómo se fueron de la casa? Pues todas esas lecciones quedaron pendientes. Ahora las lecciones que tenemos que aprender son las lecciones que nos conducen del exilio a la casa. Y a mitad del camino, la redención nuestra, las lecciones que Jesús nos ha dejado, su evangelio, sus sacramentos, su iglesia, su madre. Tenemos que hacer el camino con ellos. Cuando regresemos y entremos a casa, empieza el banquete, y el banquete será de divina voluntad. Y no estoy hablando del banquete en el cielo, el banquete en la tierra. ¿Cuál será el gozo de los que viven en la tierra? La bienaventuranza de mis hijos en la tierra. Ciertamente mi divinidad, ciertamente mi voluntad. ¿Qué es el banquete de los bienaventurados en el cielo? La voluntad divina, pero ahí abrazada y gozada cara a cara, con ojos que no tenemos ahora todavía. Pero ese banquete se puede empezar a vivir acá en la tierra. Y esa es nuestra misión y tarea, vivirlo nosotros. Por eso hay que estar con la atención puesta en el presente. Hay mucho que hacer en el momento presente y ayudar a otros hermanos y hermanas nuestras que están en otro planeta a entrar en esto, a tomar conciencia de todo eso. Pues con eso terminamos nuestro encuentro de hoy, 6 de marzo del 2021, y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.